Muy bien, vamos a empezar 1 Corintios. Aquí vamos a ver un poco lo que es un bosquejo y qué fue lo que le pasó a Pablo. Entonces, vamos a mirar este mapa que tienen aquí para que ubiquen dónde está Corinto. Desde aquí de Jerusalén, acá estaba Antioquía, hicieron su viaje misionero, este es el segundo viaje. ¿Está bien? Ahí tienen a Corinto, en la zona que era debajo de Macedonia. Vamos a mirar ahora, ahí está la flechita y todo. Ahora van a mirar un poquitito, un pequeño trasfondo histórico. Esta iglesia fue fundada en este segundo viaje misionero alrededor del año 50. Es decir, 20 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Está bien? Este es el segundo viaje misionero. Ahora, en Corinto estuvo 18 meses Pablo. Eso lo van a encontrar en Hechos 18, que fue lo que estudiamos a principio. ¿Se acuerdan que les mostré los viajes misioneros? De ese lugar se va para Éfeso. Y luego, mientras está en Éfeso, les escribe una carta que se perdió. Esa carta no sabemos qué pasó. Si hoy se encontrara esa carta, no pertenecería al canon bíblico. Si hoy se encontrara una carta que dice, yo soy la primera carta de Corintios que escribió Pablo, no estaría dentro del canon bíblico. ¿Por qué? Por un concepto de lo que se llama preservación. Entendemos que Dios preservó una parte de todas las cosas que se escribieron y eso es lo que tenemos como la palabra de Dios. ¿Sí? Esta carta, que es escrita entre el 56 y 57, va a través de Timoteo. Timoteo es el que la lleva y finalmente, para que tengan presente, Pablo de esa visita viene una familia que se llaman los de Cloé, que están en el capítulo 1, versículo 10. Y ellos le informaron de los problemas de vida cristiana que tenían los hermanos. Eso está en 1 Corintios 1:11. He sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros y empieza a relatar los problemas que hay. Y luego le traen también una serie de preguntas por escrito, que en 1 Corintios 7:1 Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y ahí empieza a contar todo lo que había. Es decir, los líderes le enviaron unas preguntas y él tiene que contestar en esta carta que nosotros conocemos como primera carta a los Corintios. ¿Qué problemas se enfrentaba esta iglesia? Por lo que nosotros leemos así superficialmente. En primer lugar, esta gente estaba discutiendo la sabiduría del mundo versus la sabiduría bíblica y la diferencia entre el evangelio de la gracia de Dios. Estos eran temas que no habían entendido bien los corintios, porque 7 años después Pablo lo está corrigiendo. En segundo lugar, ellos tenían problemas de divisiones por carnalidad versus una pseudo espiritualidad, porque había uno de ellos que era un partido que se llamaba de Cristo. Esos eran los más espirituales, digamos. O sea, estaban los de Pablo, los de Apolos, los de Pedro o Cefas, pero había uno que eran somos de Cristo. Entonces, esta iglesia tenía estos problemas. Otro de los problemas que vamos a encontrar es que hay un problema de inmoralidad conocido por todos, pero no había sido disciplinado. Este muchacho que tenía a su madrastra por esposa y todo el mundo lo sabía. Entonces, ese era un punto. Por supuesto, también había problemas ante tribunales de los incrédulos y disoluciones morales. Es decir, estos creyentes se habían convertido y habían sido borrachos, maledicientes, estafadores, sodomitas, o sea, practicaban este tipo de conducta sexual, pero a la vez, ellos que se creían tan sabios, para resolver un problema entre hermanos, tenían que ir a los tribunales incrédulos. Y eso, obviamente, era otro problema que no sabían cómo resolver. ¿La iglesia tiene la solución para todos los problemas? No, pero sí tiene directivas en la Biblia para ayudar a los hermanos. Entonces, un problema de un negocio entre hermanos, antes de que pase a estamentos judiciales, tiene que pasar por una relación con los líderes de la iglesia, con la iglesia, usando Mateo 18. Ese es el aspecto que hay que tener en cuenta.
También le hacen preguntas relacionadas con el matrimonio, con el divorcio, ¿es mejor el celibato? ¿Dejamos a nuestras hijas sin casarse? ¿Las casamos? ¿Cómo es el tema? Y eso tenía que ver con la verdadera espiritualidad. ¿Será que es más espiritual no casarse? No, dice, si no tienen don de continencia, eso es imposible. Esos son temas que va a tratar en capítulo 7. En el capítulo 8 al 10 había problemas relacionados con la libertad cristiana en cuanto a la comida, porque algunos sacrificaban algo a los ídolos y pónganle que había quedado un rico pedazo para hacer un asado, y resulta que cuando invitaban a los hermanos a comer decían, no, esto fue sacrificado a los ídolos. Claro, el hermano con una conciencia débil, nuevo en la fe, decía, ¿cómo voy a comer algo, siendo cristiano, que fue sacrificado a los ídolos? Claro, todavía no estaba 1 Timoteo 4 cuando dice que todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse, y si lo hacemos con acción de gracias podemos comerlo. Lo mismo que Romanos 14, no estaba todavía circulando una carta como esas. Pero estos creyentes necesitaban entender que había que separar lo que era una comida que había sido sacrificada a los ídolos, porque un ídolo no es nada y hay un solo Dios en el mundo, de estar comiendo en el sacrificio a ese ídolo, lo cual no era aceptable para un cristiano. ¿Por qué? Porque otro nuevo lo podía ver y podía verse tentado o motivado a estar débil en la fe. Había también problema en el culto público. Primero con las mujeres, que hacían cosas que no debían hacerse. Por eso en el capítulo 14 dice, como en todas las iglesias de los santos, estas son mis indicaciones para las mujeres. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, allá él, dice. Pero no tenemos esta costumbre en las iglesias. ¿Y qué era? Cuando dicen, y ya lo vamos a estudiar, cuando dice de las mujeres, dice, pero escúchenme, ¿ustedes creen que es correcto que las mujeres oren y profeticen sin cubrirse la cabeza? Claro, algunos han pensado, entonces las mujeres podían orar y profetizar. No, porque es evidente por 1 Timoteo 2 y por el capítulo 14 de 1 Corintios que no era la costumbre. Las mujeres no hacían eso. Tenían que preguntar en sus casas a sus maridos. Por eso hay que leer todos estos pasajes para sacar buenas conclusiones para una iglesia local. También había problemas en la cena del Señor, como leíamos recién. Algunos llegaban temprano, llevaban su comida para compartir, pero algunos también llevaban vino, y como era una ciudad pagana, el vino no era igual que entre los judíos, que se dividía, o como entre los romanos, que podía llegar a dividirse una parte de vino y 3 de agua. Estos parece que le daban de temprano y, claro, terminaba la noche. Cuando llegaba la reunión donde llegaban los esclavos que salían de sus trabajos probablemente tarde, ya no había comida, pero estaban todos borrachos. Y eso es lo que está corrigiendo. Y también va a tratar de corregir en el 12, 13 y 14 el tema de los dones espirituales. Si ustedes después leen, van a encontrar 18 veces se nos habla, 31 veces en total, la palabra cuerpo y la palabra miembro, como tratando de hacerles entender que no todos podían hablar en lenguas, no podían todos tener el mismo don, porque era un cuerpo y un cuerpo no tiene un ojo o una oreja sola. No estamos hablando de Malco, que ese sí se le había caído una oreja, pero estamos hablando de la idea de analogía. Un cuerpo representaba diversos tipos de miembros. Y en el capítulo 14 va a corregir el tema de las lenguas. Y después había problemas de doctrina con respecto al tema de la resurrección del cuerpo y el arrebatamiento. O sea, ¿el cuerpo va a ser arrebatado? ¿Realmente es importante el cuerpo? Bueno, la doctrina que tenían los paganos estaba entrando en la iglesia. Por eso es una carta muy interesante con respecto a lo que es la espiritualidad. Vamos a ver un bosquejo. Yo le voy a dar 2 bosquejos, uno simple, en 4 puntos. Les subrayé la palabra por si ustedes quieren anotar en la parte de arriba de sus Biblias. Hay una salutación en el capítulo 1 de Pablo y el hermano Sóstenes, que son los que escriben la carta.
El segundo punto es la parte de reprensión. Es la respuesta al informe oral de los problemas en la iglesia, del capítulo 1 al capítulo 6. Esa reprensión es cómo hay divisiones, cómo es que están poniéndose detrás de líderes, de personas, cuando en realidad el que murió es Cristo y tenemos que ser seguidores de Cristo. Y ahí va resolviendo esa parte. El punto 3 sería una instrucción. Esto es respuestas a las preguntas escritas que le mandó la iglesia. A ver, Pablo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? ¿Qué pasa que todos quieren hablar en lenguas en la iglesia y al mismo tiempo? Y cuando lleguemos al capítulo 12 nos vamos a sorprender. Parece que la pregunta escrita fue, Pablo, estaban los hermanos en una reunión carismática, el Espíritu Santo derramado, diríamos hoy. Y uno estaba diciendo en un idioma que lo entendimos, Jesús anatema, o maldición Jesús. La frase en griego es maldición Jesús y la interpretación es maldito Jesús. Y entonces le dice, y otro decía, Jesús es el Señor en un idioma que no conocíamos. Pero alguien lo interpretó, porque en ese tiempo estaban las dos cosas. Pablo va a corregir. Primero hay uno solo en la iglesia local que tiene don de idiomas y conoce todos los idiomas sin haber estudiado. Y otro es uno solito, el que interpreta todos los idiomas sin haber ido a estudiarlos. Por eso es un don carísmata. Era soberano y era dado por Dios como Él quiere. Eso lo vamos a ver en Corintios. Entonces, había que contestar eso. Y lo primero que Pablo les va a decir, ¿se acuerdan ustedes que cuando eran gentiles se los extraviaba a los ídolos mudos? ¿Hacían esas fiestas paganas y practicaban la glosolalia? Porque en estado de embriaguez y éxtasis también hacían esas cosas, siendo paganos. Por lo tanto, ahora les dice, si es el Espíritu Santo el que hace que alguien hable en un idioma que nunca estudió, va a decir Jesús es el Señor. Pero nadie va a decir Jesús anatema por el Espíritu Santo. No se confundan. Miren ustedes cómo Pablo va contestando. Y eso va del 7 al 16, al 16:12, porque en los primeros versículos tiene que explicarles en cuanto a otro problema que le habían escrito. ¿Qué hacemos con la ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén? Y 16:1 en adelante dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan como yo les dije. Y finalmente la conclusión y despedida, 13 al 24 del capítulo 16. Esos son 4 puntos en un bosquejo simple. Tengo otro bosquejo que podemos armar, al que le guste más, lo organiza así. El bosquejo este es los destinatarios, del 1 al 9 del capítulo 1. En segundo lugar, divisiones y disoluciones en Corinto. Ese es el informe oral que está corrigiendo. Y son los mismos pasajes. Las disensiones y desórdenes que había en Corinto. Esta es la respuesta al informe escrito. Acá lo que pasa es que está aliterado como para que ustedes tengan todo con D. Y en cuarto lugar, directivas y planes de Pablo. El que le guste más, que les parezca más bonito, lo colocan. Pero este va a ser el bosquejo que vamos a estudiar. Y vamos a resumir un poco este tema para recordar. Primero, recuerden que no existe la iglesia local perfecta. La iglesia que está en Cristo sí es perfecta, pero esa no la vemos. Esa no se junta los domingos a participar de la cena del Señor, o a estudiar la Biblia, o a orar, o a cantar. Esa iglesia existe en el espacio, en el universo, y no es la iglesia universal de la palomita. La llamamos universal, pero ellos se la copiaron a la palabra. Y no le podemos decir católico, que también quiere decir universal, porque ya no se identifica con otro grupo. Así que esta es la santidad posicional. Todo creyente, por mal hablado que sea, por mala conducta que tenga, está en Cristo, es santo. Pero eso es posicional. Ahora tenemos que trabajar en la santidad progresiva. Vamos al punto 2.
los creyentes tenemos que ir madurando y perfeccionando la santidad, esa es progresiva, en el temor reverente a Dios y a su palabra. Es decir, una vez que somos salvados, no somos automáticamente impecables. Traemos hábitos. Esos hábitos tienen que ver en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y para eso hay que perfeccionar o hacer madurar la santidad que tenemos que desarrollar nosotros progresivamente. En tercer lugar, la responsabilidad de los hermanos espirituales es ayudar a los nuevos con el discipulado. No hay otro método bíblico ordenado por Dios. No es que tenemos que dejar que se congreguen. Hay que buscarlos. Hay que trabajar en sus vidas hasta que saben cómo leer la Biblia, cómo orar, por qué se congregan, cómo testificar. Tienen que estudiar eso. Pero lo tiene que hacer otro creyente espiritual. No lo puede hacer solo. Por eso las iglesias suelen tener gente que va y viene, va y viene. ¿Por qué no se afirman? Porque falta base bíblica. Entonces hay que trabajar y eso es una responsabilidad de los espirituales. No me refiero a los impecables, me refiero a los hermanos que tienen más conocimiento, más madurez. Y en cuarto lugar, únicamente con su palabra podemos edificar y corregir a los hermanos. Ya no se trata... No, porque nosotros nos vestimos así, porque nosotros hacemos asá, porque... No. Tenemos que darle Biblia y él llega a entender cómo debe ser la conducta de un creyente. Esa es la idea. Así que por hoy, que empezamos un poco tarde, lo dejamos aquí y en la próxima entramos ya a estudiar un poco más el tema de Corintios. Que el Señor les bendiga.